Iniciamos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra. Glorioso Espíritu de Dios, santísima luz, bello Dios, hecho luz. Invocamos tu presencia esta noche. Te pedimos que nos llenes de tus rayos de luz, que nos purifiques con tu fuego, que nos bañes con tus manantiales, que nos des a comer de tu pan. Santo Espíritu de Dios, nos abrimos a ti, cuerpo, alma y espíritu. Sondéanos interiormente, Espíritu Santo. Corta todo aquello que no nos conviene. Corta, Espíritu Santo, todo aquello que nos pueda apartar de Dios, de la gracia de Dios. Renuévanos, Espíritu Santo. Llénanos de ese fuego. Y ahora permítenos en esta palabra aprender, discernir, encontrar allí esa sabiduría que está guardada para los discípulos del Señor, para aquellos que tienen oídos de discípulos, para aquellos que han puesto el corazón de discípulos. Santísimo Espíritu de Dios, queremos regocijarnos en ti, queremos regocijarnos en tu amor, queremos regocijarnos en tu presencia y pedirte que nos acompañes ahora en este proclamar de esta palabra, en este estudio de la palabra. Que seas tú dándonos palabras de sabiduría, que seas tú guiándonos, llevándote toda perturbación a nuestro alrededor, ungiendo y obrando por medio de la proclamación de esta santa palabra, para que a todos aquellos que lleguen, para que todos aquellos que la reciban con fe sean liberados, sean sanados, sean fecundos para la obra de Dios. Que se abran oídos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que se rompa todo nudo y lazo de ateísmo. Todo aquello que se haya levantado en contra de nuestro Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que regocije en nosotros la fe, que acrecientes en nosotros la fe, que nos llenes cada vez más de gozo y de alegría, para que este momento sea para nosotros ese manantial y esa fuerza que tanto necesitamos. Haznos fecundo, Espíritu de Dios, y en tu poder y tu grandeza obra, para que muchos puedan recibir de esos hermosos tesoros y esos hermosos y grandes beneficios en la proclamación de la santa palabra de Dios. Toma el entendimiento de mis hermanos para que ellos comprendan. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos dirija y el que nos conduzca. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Santísima Virgen María, Madre de amor, te damos la bienvenida a este estudio de la palabra. Te damos la bienvenida, Madre. Que seas tú, hermosa María, con tu presencia, que alejes toda perturbación, toda obra del enemigo, todo aquello que pretenda perturbar, todo aquello que pretenda distraer, todo aquello que pretenda no dejar que la palabra llegue y se ahinque en la vida y en los corazones de mis hermanos. Ven, Santísima Virgen María, y acompáñanos y trae para nosotros de esas hermosas y grandes bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos.
Sean bienvenidas. Hola Mónica. Hola doña Rosa, doña Marta, don Bernardo. A todos quienes van llegando. Hola Blanca. Bienvenida. Hola don Iván. Buenas noches. Vamos a leer el capítulo 36 del libro del Éxodo. Entonces nos ubicamos en el capítulo 36 del libro del Éxodo. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Bezalel, Oholiab y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario, hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Moisés convocó a Bezalel, a Oholiab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esa tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. Entre tanto, cada mañana los israelitas seguían trayendo a Moisés ofrendas voluntarias. Pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario, abandonando momentáneamente sus respectivas ocupaciones, fueron a decir a Moisés: el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Entonces Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento: que nadie, sea hombre o mujer, siga preparando materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer nuevos donativos, porque los materiales aportados ya eran más que suficientes para realizar todo el trabajo. Cuando es una obra de Dios, aunque haya siempre contrarios, va a prevalecer siempre nuestro Señor. Mira que cuando Moisés convocó por primera vez al principio sobre esta obra, muchos se echaron para atrás. Pero ya después mira que sobró el grupo de personas en traer los materiales que utilizaban. En la vida muchas veces uno se plantea situaciones, proyectos. Si vienen de Dios, le voy a decir una cosa: si vienen de Dios, puede que tengas uno que otro inconveniente, pero eso va a fluir. Si viene de Dios, porque hay cosas que nosotros creamos en nuestro pensar, en nuestro desear, porque tenemos expectativas, pero hay cosas que tal vez Dios no tiene preparado para nosotros. Tal vez dice: Señor, no es la ruta que tú debes tomar. Ahora, Dios nos hace libres, pero hablo para aquellos que consultan en Dios, aquellos que se han dispuesto para Dios. Si te has dispuesto para Dios, aunque tú hayas tomado una decisión de ese, el Señor te va a tratar de encauzar y corregir. ¿Ya? Por eso es que nosotros, cuando tengamos en la vida decisiones importantes de emprender cosas, es importante consultar a Dios. Hay una palabra en el libro de Sabiduría, creo que es. Voy a buscar una palabra que dice sobre Dice,
En Proverbios 16:3. Vea lo que dice en Proverbios 16:3. Hola María, buenas noches. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O sea, ese proyecto que tú tienes, ese plan, será afirmado. Deja en manos de Dios todo lo que haces. Deja en manos de Dios todo lo que haces. Y tus proyectos se harán realidad. Dios actúa sobre lo que sobre Él se pone y va conforme a la voluntad de Dios. Dios ahí actúa. Porque a veces nosotros planeamos. Yo recuerdo que una vez hace mucho tiempo un hermano de la comunidad, no voy a decir nombre porque no tenemos que decir nombre, pero una persona que conocía, bueno, también se retiró ya, pero tampoco voy a decir el nombre. La persona iba a poner un negocio. Y el negocio que puso, ¿cuál fue? Un bar. Entonces, no, es que yo no voy a... Entonces le dijimos, pero ¿cómo vas a poner un bar? Dice, pero es que es un negocio bueno, me hicieron una buena propuesta. Yo le dije, bueno, te pueden hacer una buena propuesta sobre un negocio que puede ser rentable, pero tú tienes que pensar, o sea, si tú lo vas a poner en términos a pedirle a Dios, ¿tú crees que Dios te va a pedir a bendecir algo que te puede ser una piedra de tropiezo? No, es que yo no voy a tomar y todo eso. No, pero ¿cómo te vas a poner tú a sortear la suerte, como por decir por ahí, con la tentación? Porque antes era una persona que tomaba mucho. Además, ¿qué vas a ver tú ahí en ese tipo de negocio? Además, perder tantas noches allí. En fin, pero la persona lo hizo. Entonces, hay tipos de negocios que Dios te da la libertad, tú verás si los pones. Pero ustedes creen que Dios iba a bendecir, por ejemplo, que tú pongas un negocio como un bar, donde vas a vender licor y a emborrachar personas. Entonces, nosotros tenemos que también saber que Dios nos puede bendecir muchos de los proyectos que tengamos. Pero los proyectos, porque dice la palabra de Dios que Dios no va a dar una bendición que te añada tristeza. No te va a dar una bendición que te añada perdición, que sea piedra de tropiezo. No lo va a hacer Dios. Pero Dios respeta a veces la libertad de las personas. Decidiste tomar. Hay personas que aún poniendo cosas que no son agradables a Dios, se las ponen a Dios. Bueno, Dios simplemente en su infinita misericordia a algunos les hará saber de alguna forma que no es adecuado. Otros lo dejará Dios a su deriva, que se dé cuenta. Pero tenemos nosotros que discernir. ¿Qué le vamos a poner nosotros en las manos de Dios? Si es justo, si es bueno, si no es piedra de tropiezo, si no te trae, no te va a añadir ningún tipo de problema, va por el buen camino. Va por un buen camino. Muchas veces hay personas que dicen, ay, me gustaría que Dios me hablara para tomar esa determinación. Vamos a poner el caso de esa persona. Te llega diciendo, quiero poner un negocio, pero me propusieron un negocio muy bueno, me lo van a dejar rentable. Yo soy juicioso, no voy a tomar, yo simplemente lo voy a administrar y todo eso. Uno siempre tiene que analizar y hacerse unas preguntas. Y de ahí, por eso que dice que si nosotros tenemos la luz, el Señor dice, el Señor nos ha dado sabiduría. El Señor nos ha dado inteligencia, discernimiento. El Señor muchas veces ha dicho, utilícenlo. Porque no va a bajar un ángel del cielo para venir a decirte lo que ya tú sabes que es correcto, y va a venir un ángel del cielo a decirte que es lo incorrecto. Muchas cosas nosotros las tenemos que discernir y saber. Entonces decir, uno hacerse las preguntas, ¿lo que yo voy a hacer está en contra o a favor de lo que Dios pide? O sea, esto que voy a hacer, eso que voy a emprender, puede tener alguna manera, me puede ser piedra de tropiezo, puede hacer daño a otras personas,
puede ser motivo de caída para otro, puede ser motivo de caída para mí. Son cosas que yo debo preguntarme. Lo que voy a hacer y voy a emprender, ¿me va a alejar más de Dios o no me va a alejar de Dios? Son puntos que tú debes hacer y desde ahí tú puedes partir para discernir. Porque esos son puntos clave. Vea, si tú vas a poner algún tipo de proyecto en tu vida que te va a quitar el tiempo para que tú le puedas dedicar a Dios, pues yo te voy a decir una cosa de entrada, no cojas un proyecto que te va a quitar ¿qué? El tiempo que le dedicabas a Dios, porque eso no viene de Dios. ¿Cómo vas a reemplazar estar en las manos de Dios y dedicarle tiempo a Dios por ir a dedicarle simplemente un negocio que te va a traer una retribución económica? Puede ser muy bueno, pero si te quita el tiempo, ya tú sabes que eso es un filtro. No, ya lo metiste en ese filtro, no puede ser posible, porque si me va a quitar ese tiempo precioso. Tú dirás, bueno, antes de yo tener el proyecto, mi trabajo, yo todos los días entraba a estudios bíblicos, pero ahora con el trabajo ya no puedo entrar todos los días, sino apenas 3 o 4 veces. Entonces es malo porque no puedo entrar los 7 días o no puedo estar en las cosas. Pues obvio que no, porque estamos hablando que te quita el tiempo verdaderamente. Si tú te das cuenta que te va a quitar un tiempo precioso y de calidad con Dios que tú llevabas, que tú sabes que eso te va a desgastar, que no le vas a dedicar tiempo, renuncia. Mire, vamos a hablar voy a poner un ejemplo en términos comunes de la gente. Hay gente que va y pide trabajos, si quieren trabajos donde le paguen mucho dinero y de altos cargos, y sacrifican tiempo para ellos, sacrifican tiempo de su familia, sacrifican salud, sacrifican sueño por tener un gran salario. Y con el tiempo después que salen de ese trabajo dicen, no, yo verdaderamente me estaba enfermando simplemente por un salario. ¿Cuántas personas escuchaba hace poquito a un jefe mío, muy joven, después que salió dijo eso? No, yo no sé ni cómo estaba yo y simplemente por un dinero sacrificando, no tenía tiempo para mí y para mi familia, no tenía un buen descanso y todo eso. Lo mismo, si tú lo pones acá, tú tienes que ponerte a pensar, si ellos, los hombres del mundo, miran que es importante tener un tiempo para ti, ¿cuánto más tú tienes que ponerte a pensar que lo que tú vas a emprender, hacer, pensar, proyectar, no te puede robar a ti poder dedicarle el tiempo a Dios? Ese es el primer filtro que tú tienes que tomar para proyectos que tú vayas a tomar en tu vida. El segundo, ¿cuál es? Si eso que yo voy a hacer y el proyecto va a hacer, no va a hacer que, primero, no me va a quitar el tiempo con Dios. Esa relación con Dios no me la va a quitar, no me la va a desgastar, ¿sí? 1. Número 2, si eso no va a ser piedra de tropiezo para mí, tentación, o que podría hacerle daño a otros, tengo que pensar. Porque si también no pasa ese filtro, entonces se queda ahí, porque no lo meta allí, ¿ya? Y tercero, pues sería, si eso, tú ves que la mayoría de las personas que son, ahí es donde uno dice el concepto del hermano que tiene la luz. Ahí es donde uno consulta a esos hermanos de la fe y uno le hace la pregunta simplemente, como dice, consulta 2 o 3. Siempre consulta un número par. Y tú dices, Espíritu Santo, te pido que pongas en los labios de esas personas la confirmación. Entonces tú dices, voy a consultar a 5 personas, voy a consultar a 3 personas. Puedes consultar el número que tú determines, pero que sea un número impar. En el mejor de los casos, confirma el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si 2 te dicen que sí y 1 que no, pues quiere decir, si los 3 te dicen que sí, súper confirmado. Si todos 2 te dicen que no, entonces no lo hagas. Esa es otra forma de nosotros filtrar. Consultar con personas que tú sabes que son temerosas de Dios, que son de oración y que de alguna forma, en el mejor de los casos, si tienen algún tipo de noción sobre eso, pues mucho mejor. Son, como dicen, los más indicados. Entonces, utiliza esos 3 filtros
Para cuando tú vayas a tomar determinaciones en la vida, proyectos, ¿ya? Para tener en cuenta. Y lo mismo cuando nos le vamos a educar a las personas para tomar la pareja. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes? O también ya hay personas muy adultas que quedaron viudos y de pronto quieran conseguir pareja. Lo primero que tú tienes que darte cuenta es uno, si esa pareja verdaderamente es temerosa de Dios. Vea, no se mete usted en una vaca loca, no sea como hacen los del mundo, no te preocupes que Él conmigo cambia. Que es lo que hacen hoy muchas niñas, muchas mujeres. Se enamoran del muchacho, el tumbaloca, que es tomador, que es pendeciero, que es el todo, pero ellas se ilusionan tanto, viene la ilusión al oído y ellas en la ilusión, ay, es que conmigo va a cambiar. No se vuelvan ustedes corredentora, que ya el Redentor ya murió y se hizo el sacrificio por nosotros. No se pongan a sacrificarse por otro. Usted es si la persona es o no es. Entonces tú ves que hay un hombre, ay, él cree en Dios. Cree en Dios, hasta el diablo cree en Dios. Pero ¿cómo vive él la fe? ¿Tú lo ves comprometido? No, simplemente me gustó decir, yo a veces lo he visto que a veces como que a mí sí es. No se metan con alguien que los hace retroceder. Si usted está metido en la fe, sinceramente, consígase una persona también esté comprometida en la fe. Porque si no, va a ser dolor de cabeza más adelante para ti. Díganme ustedes, no les tengo que decir, consulten a su alrededor de usted, díganme cuántas mujeres hoy, o cuántos hombres, porque también habemos hombres. Habemos, no, yo en mi caso no, gloria a Dios, que bendito sea Dios, estoy contento con mi esposa. Pero yo conozco personas que hoy en día tienen grandísimos problemas. Yo, por ejemplo, fui persona que conozco alrededor con la persona que escogieron y algunos le dijeron no te cases con esa persona, pero metieron la cabeza, no escucharon y hoy están sufriendo. Ahí están, viven como quien dice, me tengo que aguantar. Qué tristeza vivir en un hogar donde uno diga, me toca aguantar, ya no puedo hacer nada, me casé con él. O sea, ¿usted no cree que eso es muy triste que uno tenga que vivir así? No, lo más bonito es decir, tenemos una bonita relación, nos respetamos, sonreímos, nos llevamos bien, hay besos, hay abrazos. Pero eso tener que vivir ya porque no hay más opción, qué tristeza. Por eso es muy importante que ustedes tengan la mejor opción, porque mire, si hay algo en la vida que usted tiene que saber seleccionar bien, es una pareja. Esos son de los criterios muy importantes en la vida, porque usted una pareja lo puede hacer tan feliz. O sea, el que nos hace felices es Dios, pero nos puede ayudar a qué, a crecer, pero también te puede a qué, aplastar. Hay personas que por la insatisfacción de la pareja han perdido la fe, se le ha disminuido la fe, y es que esos golpes golpean la fe. Por eso es que es importante, eso no es un tema menor, el tema de escoger la persona que te va a acompañar toda tu vida es un tema mayor, sabiendo que no te puedes separar. Entonces eso hay que enseñarlo a nuestros jóvenes, a las personas que están solteras y que están en busca. Primer filtro, si tú eres creyente verdaderamente en Dios, ¿por qué tienes que irte a buscar, como dice, un yugo desigual? No. Tienes que buscar de alguien que también tenga el mismo compromiso o mayor que tú, en el mejor caso de la mujer, para este caso. ¿Por qué la mujer debería tener mayor responsabilidad en esa escogencia? Porque recuerden que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Y si la mujer tiene que estar sometida al hombre, sabiendo que el hombre es el capitán del barco, que es el que tiene que tomar las decisiones, y usted tiene que estar sometida al hombre, o sea, no es que no vas a tomar decisión, pero
como dice el Señor, la mujer tiene que estar sometida al hombre, pues con mayor razón tienes que saber escoger sabiamente. ¿Sí? Porque va a ser la cabeza del hogar. ¿Cómo te vas a ir a escoger el primer loco que simplemente porque le viste los ojos bonitos, porque tiene los brazos grandes, porque tiene esas piernas grandes, porque tiene esa sonrisa hermosa? Ay, es que me echa unos cuentos y me hace reír. Porque te fue a buscar en una camioneta y eso te puso, mejor dicho, y te dejó deslumbrada con la camioneta y te puso un... No. Ahora, yo estoy hablando para mujeres que están en el camino de Dios. Porque te voy a decir una cosa, si usted está en los criterios del mundo, vaya y venga. Porque ya esos son otro tipo de criterios. Esos son otro tipo de criterios. Yo recuerdo que una vez yo tenía una amiga. Mira lo bonito que el Espíritu Santo una vez me hizo saber algo. Yo una vez una amiga había terminado con su novio y el novio como que era muy mujeriego, algo así. Entonces yo una vez la llevé para la finca de un primo para que se distrajera. Estábamos allá, entonces salió el tema de noviazgo y de todo eso. Entonces yo, ¿cómo es que mi primo, en ese tiempo yo no tenía novia? Estamos hablando, no, tú no tienes novia. Entonces mi primo comenzó a decir, primo, usted no tiene novia porque usted es una persona que tiene como un buen corazón, como que es muy noble para la mujer. Vea, hoy para la mujer uno tiene que ser malo, porque a ella le gustan son los hombres malos, las que le cuelguen el teléfono, las que se pierden un fin de semana. Entonces yo quedé así, yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre? Entonces a mí me dio vergüenza con la amiga mía que estaba ahí, porque yo diciendo, este es mi primo diciendo esas locuras, y estaba ahí ese. Entonces yo le dije, pero ¿cómo vas a decir eso? Me dice que hay una dama, una mujer, ¿cómo vas a decir eso? Oh, sorpresa, ¿sabes qué dijo ella? Lo que dice tu primo es cierto. Y yo quedé, ay, ¿cómo va a ser? Entonces, yo dije, pero ¿cómo va a decir ella? Y mire, y eso me quedó en la mente, Y una, mire, tanto que pensé en la noche, yo decía, pero ¿cómo es posible que puedan decir que así es? Te recuerdo que el Espíritu Santo venía y me decía, los que son del mundo escogen con criterios del mundo. Y esos son los hombres que le gustan a las mujeres del mundo. Y es cierto. Mas las que están con la luz y reciben de la luz la gracia, escogen otro tipo de hombre. Y ahí entendí, claro, es cierto. Tú te vas a dar cuenta que los que viven en el mundo no les va a gustar eso, ay, los santurrones, los tontos, los que ven como débiles. Y los que son verdaderamente que tienen la luz del Espíritu Santo no miran con buenos ojos a los del mundo. O sea, ahí es lo que hablamos del yugo desigual. ¿Ya? Que yo comprendía. Ok. Entonces, mira que no podía comprender, pero el Espíritu hizo comprender. Entonces, cuando una persona a veces tiene que mirar con qué criterios está escogiendo, porque eso es algo muy importante, el cual uno tiene que enfocar a los jóvenes, a los hijos, cuando están escogiendo, y nosotros, si usted conoce a alguna amiga de la comunidad, a alguien, es muy importante que le digan, no tome esa decisión. O sea, te déle el consejo, si ella lo toma, pues bien, si no, siga su camino y mira a ver, como dice, jale por ahí a ver y métase allá. ¿Sí? Hoy he visto, por ejemplo, situaciones allí, X en la comunidad, a veces escucho, no, que ya el hijo o la hija entró en fornicación, tienes que casarte con ese muchacho. Ojo, porque entró en fornicación lo voy a mandar a casar. No, lo que tiene que decirle es, usted tiene que aprender a controlarse, usted tiene que aprender a dominarse, hay que orar para que usted tenga dominio, no mandarlos a casar enseguida. Porque qué tal que eso sea simplemente una cuestión de placer pasajero, y usted lo manda a casar, ¿qué va a pasar? Va a condenar a ustedes, ¿qué? Esa relación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sería crear. No simplemente hay que mandar a casar a las personas ahora simplemente ya porque están, no. Hay que pedir un discernimiento y también orar para que las personas también puedan tener cierto nivel de continencia.
Por eso es que hay que orar por los hijos desde que aquellos que tienen hijos pequeños, desde ya, para que ellas tengan luz y puedan escoger adecuadamente, sabiamente. Y Dios les quite todas esas piedras de tropiezo del camino. Y si usted es una persona que está buscando una pareja, vea, ore incesantemente a Dios, porque eso es una de las cosas que son gratas a Dios, que usted pide incesantemente en la luz para poder discernir, porque es una persona que la puede ayudar a crecer, nos puede ayudar a crecer o nos puede disminuir. Entonces no es un tema menor, no es un tema menor. Bueno, muy bien. Entonces dice aquí, los artesanos más expertos hicieron la morada con 10 cortinados de lino fino reforzado, de púrpura, violeta y escarlata y carmesí, y con figuras de querubines bordadas artísticamente. Cada cortinado medía 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos tenían las mismas dimensiones. Unieron entre sí 5 cortinados y lo mismo hicieron con los otros 5. Luego pusieron unas presillas de púrpura violeta en los 2 últimos cortinados de cada conjunto. 50 presillas en uno y 50 en el otro, correspondiéndose mutuamente. Después forjaron 50 ganchos de oro y con ellos unieron las cortinas entre sí, de manera que la morada formó un todo. También confeccionaron 11 toldos de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada toldo medía 15 metros de largo por 2 de ancho. Los 11 tenían la misma medida. Luego unieron separadamente 5 de un lado y 6 del otro. Pusieron 50 presillas en el borde de los 2 últimos toldos de cada conjunto y forjaron 50 ganchos de bronce. Así unieron la carpa de manera que formara un todo. Después hicieron para la carpa una cobertura de cueros de carnero teñidos de rojo y otra cobertura de pieles finas para ponerla encima. También hicieron los bastidores para sostener la morada. Los construyeron con madera de acacia y los dispusieron verticalmente. Cada bastidor medía 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho y tenía 2 espigones ensamblados uno con el otro. Todos fueron hechos de la misma forma. Hicieron 20 de estos bastidores para el lado sur de la morada, el que da hacia el Negev. Y debajo de ellos pusieron 40 bases de plata, o sea, 2 bases debajo de cada bastidor, una para cada espigón. Para el costado de la morada, el lado septentrional, hicieron también 20 bastidores, con sus 40 bases de plata, 2 debajo de cada bastidor. Para el fondo de la morada hacia el oeste hicieron 6 bastidores, más otros 2 para los ángulos de la parte posterior de la morada, que estaban unidos de abajo hacia arriba hasta la altura de la primera argolla. Así lo hicieron con los otros 2 bastidores destinados a los 2 ángulos. Había por lo tanto 8 bastidores con sus bases de plata, o sea 16 bases, 2 para cada bastidor. Luego hicieron 5 travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que estaban a un lado de la morada. 5 travesaños por los de otro lado y otros 5 para los de fondo de la morada, que daba hacia el oeste. Y el travesaño central lo hicieron de tal manera que pudiera pasar a media altura de los bastidores, de un extremo hasta el otro. Finalmente recubrieron de oro los bastidores, los pusieron unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños y también estos últimos los recubrieron de oro. Hicieron además el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, de lino fino reforzado, y lo adornaron con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Para colgarlo hicieron 4 columnas de madera de acacia revestidas de oro y provistas de ganchos de oro,
que apoyaron sobre 4 bases de plata fundida. Hicieron asimismo para la entrada de la carpa una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, todo esto recamado artísticamente. Y la sostuvieron con 5 columnas provistas de 5 ganchos. Luego revistieron de oro las capiteles y las varillas de las columnas y las apoyaron sobre 5 bases de bronce. Sobre este tema de las imágenes, leyendo algo aquí se me viene algo que una vez había pensado para que ustedes lo tengan en cuenta cuando le pongan el mismo caballito de batalla a los hermanos protestantes de las imágenes. Uno de los argumentos de ellos es que uno no debería tener imagen porque nadie ha visto a Dios. Que no deben tener imagen porque nadie ha visto a la Virgen María, nadie ha visto a Jesús. Entonces, que esas imágenes no son válidas. Yo les pregunto, esos hombres que hicieron esas querubines no habían visto ningún ángel. ¿Cómo lo hicieron? Aquí lo importante no es la imagen, no es el rostro que tú vas a ver. Es lo que está significando esa imagen que está allí. Ellos le pusieron cualquier rostro, le pusieron la apariencia de un hombre, de una persona. Dígame usted, ¿dónde nació? Tuvo que ser la descripción, que Moisés fue el único que había tenido una presencia celestial. ¿Dónde hicieron estas personas la imagen de un ángel? Entonces aquí tienen que saber entender que a nosotros no nos interesa si realmente, sino lo que eso proyecta esa imagen. ¿Ya? Lo que proyecta esa imagen. Entonces, por ejemplo, ustedes están viendo esa imagen de la Virgen María. Yo sé que ese no es el rostro exacto. Pero si yo te hago una pregunta, si yo antes de hablar de esta cuestión de rostro te digo, ¿a quién crees que estás viendo ahí? Te va a decir la Virgen María. Creas o no creas, tú vas a decir, esa no es la Virgen María. Sin ponerte a pensar, tú para decirme, esa es la Virgen María, tú no te pusiste a reparar el rostro y decir, es que ese es el rostro como de la Virgen María. No, es que tú ves la apariencia, pues tú dices, me hace referencia como la Virgen María. Entonces yo no necesito un rostro exacto. Eso no es lo interesante allí. Entonces eso como para que ustedes les sepan argumentar. Porque muchas veces hermanos protestantes dicen que ellos no tienen imagen y no aprueban las imágenes porque ¿cómo vas a tener una imagen de alguien que tú no conoces? Que hay tantos rostros, que el rostro por aquí, rostro por allá, y son tantos rostros distintos. Es que nosotros no nos interesa ese rostro es exacto, porque no habrá ningún pintor en esta vida para pintar un rostro exacto. Es más, si nuestro hermano Francisco, que ha podido ver el rostro del Señor, porque si hay personas que se han visto el rostro del Señor, nuestro hermano Francisco vio el rostro del Señor. Y él contrató un buen pintor para que le tratara de pintar. Y le pintó muchas veces, en una hoja, le pintó varias veces. Y nunca pudo pintar exactamente como era el Señor. Y la figura que hoy tenemos del Señor, les voy a mostrar para los que me están siguiendo aquí, les voy a mostrar esa foto. Voy a quitar esa y les voy a mostrar para que ustedes sepan cuál es la imagen. Voy a poner esta más pequeña y les voy a mostrar la imagen para que ustedes tengan conocimiento de lo que el pintor trató de hacer, ¿ya? Es esta. Es esa imagen que te ve aquí arriba. Fue lo más o menos parecido, ¿ya? Él dice, ese no es exactamente la imagen del Señor, pero es más o menos algo parecido. Porque no va a existir la mano humana que pueda pintar el rostro del Señor. Entonces, no nos interesa si ese rostro exacto es a lo que me está eso tratando de dar a entender quién es nuestro Señor. Y nosotros no adoramos imágenes, no nos postramos ante imágenes. Nosotros tenemos las imágenes como para tener una referencia de nuestro Señor, porque nos gusta tener imágenes. Nosotros somos seres que nos gusta tener imágenes de aquello de lo que nosotros le tenemos amor o lo que nos identificamos. ¿O qué hace el ser humano cuando encuentra a esas personas que le llaman ídolos?
No tienen fotos de sus ídolos, de los cantantes, de los jugadores, de los artistas, de todo eso. Porque así somos, esa es la naturaleza del ser humano, hacerse una imagen. Todo en la vida siempre estamos buscando en nuestro cerebro hacernos, esa es la naturaleza de nuestro cerebro, hacernos una imagen. ¿Ya? Entonces, pero es que usted se postra ante la imagen. Bueno, nosotros no, cuando nos postramos a la imagen es porque tenemos la imagen en el lugar donde estamos haciendo la oración, pero no es exactamente delante de la imagen creyendo que esa imagen me va a hacer que a mí el milagro. Ahora, si tú me vas a decir simplemente por el hecho de que me postré frente a una imagen es idolatría, pues hermano, en el Antiguo Testamento Josué se postró frente al arca. Yo le pregunto, ¿el arca era Dios? Y él estaba postrado ante algo que era una cosa hecha de oro, que tenía 2 ángeles. Tenía 2 ángeles hecha en oro. Y Josué se postró ahí a orarle a Dios. Y entonces, que las imágenes son malas. Dios mandó a hacer querubines de 5 metros. Ahí está diciendo, mandó a hacer querubines el Señor. Si el Señor prohíbe las imágenes, ¿por qué las mandó a hacer para el templo? Les pregunto yo. Mandó a hacer unas cortinas y las mandó a estampar. En el lugar del propiciatorio de la oración mandó a poner 2 querubines. Si Dios mandó a hacer, prohibir las imágenes, ¿por qué las mandó a hacer después? Entonces tenemos un Dios que se contradice. ¿O será que el hombre no puede comprender? ¿Será que les ha quedado difícil a los hermanos protestantes poder comprender el tema de las imágenes? Hay católicos que sí cometen el error, hay que reconocer, y eso es cierto. Sacerdotes que han propiciado que algunos cometan errores, porque por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ahí hacen unas procesiones en Semana Santa y ponen a besar el Cristo, totalmente en desacuerdo con eso. Aunque tengan la intención simplemente de que decir, es que queremos mostrarle al Señor una muestra de amor, no lo tenemos aquí. Pero el poner yo el crucifijo es como cuando tú coges la foto de tu madre y tú coges y la besas, tú no estás besando a tu madre. Es un sentimiento que tú llevas por dentro al hacer ese acto. Bueno, a veces lo que quieren es hacer exactamente sobre eso. ¿Ya? Lo que pasa es que en realidad hay muchas personas que van y lo hacen creyendo que así van a obtener un milagro. Ahí está. Ahí está fuera del contexto correcto. Ahí sí hay un contexto. Por ejemplo, si tú le pones una velita a una imagen, eso no tiene nada de malo. Pero si tú vienes y pones la velita creyendo que poniendo la velita te va a hacer un milagro, ahí ya tú te saliste de un contexto normal. Porque es normal tener la imagen para que tenga luz, para que simplemente esté iluminada. Hasta ahí estamos bien. Pero poner la velita para que te haga un milagro, que voy a poner una velita para que la Virgencita me conceda. Ahí esa persona se salió del contexto. Ahora, se salió la persona, no la iglesia, porque la iglesia no manda a hacer eso. Entonces, si yo voy y beso una imagen, porque dentro de mí es el contexto de que yo dirijo a Dios, ese sentimiento que yo tengo hacia Dios, hacia la Virgen, no está nada malo. Pero si yo vengo y cojo a las imágenes a utilizarla y cargarla simplemente para poner mi refugio y mi confianza en esa imagen, ahí sí estamos mal. Entonces eso no es parte de la iglesia, esa es la parte errónea que hay de algunas personas. ¿Ya? Que hay de algunas personas. Porque Dios hasta las imágenes le dio poder. Porque mira que Él dijo, donde hicieron la imagen del altar, donde estaba el arca de la alianza, Dios dijo, ahí me presentaré. Utilizó una imagen y dijo Dios, ahí me presentaré. En un objeto le dijo Moisés. Mandó a hacer cuando le picó las culebras al pueblo de Israel, que estaba en desobediencia, les mandó de castigo los picó una culebra. Rogó Moisés por ellos. ¿Qué mandó a hacer Dios? 2 serpientes de bronce. Le dijo, levántalos en lo alto y el que vaya y mire la serpiente allá, se para enfrente de ellas, serán sanos. Le dio poder Dios a una serpiente que la mandó a levantar a unos aparatos hechos de cobre, una serpiente que hecha de bronce, que esa es la señal que utilizan los médicos, esa serpiente de bronce así. Ahí le dio poder Dios a esa culebra.
O sea, a esa imagen que mandó hacer ahí. Le dijo a Moisés, levanta en bronce 2 culebras y levántalo en lo alto. Que fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo. Así como fue en los antiguos tiempos levantado en lo alto las 2 serpientes para sanación, así Él sería levantado en lo alto para sanación de todo el mundo. Y mira que el Señor invocó ese episodio. Entonces hay que saber muchas veces, por eso es que es importante leer toda esta parte de lo que uno ve, de lo que ha vivido, del Antiguo Testamento, porque a veces también nos ayuda a entender un poco del Nuevo Testamento. Instruirnos también, ¿para qué? Para no ser nosotros engañados, no dejar nosotros llevarnos del engaño y la tergiversación que a veces otras personas, por una mala interpretación, hacen de la palabra de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, hoy vi algo que me pareció espectacular. Hay tantas cositas así, incoherencias de los protestantes, así como para que usted la tenga. Número 1. Ellos dicen que la Virgen María no pudo ser llevada al cielo, que ella murió, como cualquier otro mortal. Esa palabra nunca puede ser admitida y vamos a tomar estos minutos para honrar a la Santa Madre, hoy que es Día de la Asunción. Ellos vienen y dicen que ella fue una mujer igual como cualquier otra mujer. Grave error y craso error. Ella no fue ni es igual a ninguna de las otras mujeres, porque ella está por encima de todas las mujeres del mundo. Porque yo quiero que una mujer se levante y me diga qué ángel la visitó de parte de Dios, le diga y las haya saludado con reverencia. Ave María. ¿Qué mujer puede decir que mandado de Dios la reverenciaron? Ave María. ¿Qué mujer fue preparada de antemano? Desde antes de nacer ya había sido preparado para ese momento. ¿Dónde dice eso? En la profecía de Isaías. Una mujer en virgen está encinta. Va a dar al hijo Emanuel. ¿Usted cree que Dios en toda su santidad, en toda su pureza, en toda esa luz, puede venir a estar dentro de un vientre que es pecador? ¿Cómo va a venir la total santidad a morar en algo que está manchado? ¿Cómo Dios se va a venir a una morada que está manchada? No puede ser posible, no es una mujer cualquiera. Solo el hecho de poder haber tenido a Dios mismo, al Hijo, porque Jesús es Dios, haber tenido a nuestro Salvador, ¿cómo vas a decir que es una mujer? No, no es igual. Eso es una blasfemia, eso es el error más grande. Van a tener una cuenta grande con Dios, pero es que pensar así es lo más absurdo. Entonces, no, primero, no es igual a ninguna otra mujer. Nunca va a ser igual, va a estar por encima de las mujeres y de los hombres. Porque después de la Santísima Trinidad es la Virgen María, la persona más importante en el cielo. Entonces, ya, primera parte, ella no es ninguna mujer como cualquier otra. Entonces murió como cualquier otra mujer. No murió como cualquier otra mujer porque ella no murió. Que muéstramela en la palabra. No dice exactamente en la palabra, porque en la palabra de Dios no todo está escrito. Y los apóstoles no escribieron muchos años después, para ese tiempo, no todo lo escribieron. Porque no todo está en la palabra de Dios. Pero sí muestra en Apocalipsis que hay un episodio donde ella es coronada con la corona de 2 estrellas en el cielo, revestida con el sol y la luna bajo sus pies. Que eso es la iglesia y que ese es el pueblo de Dios. Esa mujer, esa alegoría, ¿por qué? Porque Dios la hizo madre del pueblo de Dios. Porque la hizo madre de la iglesia. Por eso creemos que María es madre de todos los creyentes. Por eso creemos que María es madre de todos los discípulos. Por eso creemos que María es madre de los hijos de Dios. Por eso creemos que María es madre de la iglesia. ¿Sí saben ahora por qué le damos el título de María madre de la iglesia? Entonces, cuando te digan los protestantes, esa mujer significa el pueblo de Dios. Ahora sí sabes por qué decimos que es María madre del pueblo de Dios. Que eso significa la iglesia. Ahora sí sabes por qué decimos María madre de la iglesia. Tú lo estás diciendo. Pero es que esa mujer no es María, simplemente significa.
Ah, pero explícame algo. Ahí dice que esa mujer dio a luz un varón que sería el que gobernaría la humanidad. ¿Y quién es el que gobernaría? Nuestro Señor Jesucristo. Ah, bueno. Entonces, ¿quién fue el que le dio a luz a nuestro Señor Jesucristo? La Virgen María es la mujer que está allí. Entonces, para tenerlo en cuenta. Mira, entonces ellos dicen, hay uno, por ejemplo, los que no son trinitarios. Los que no son trinitarios, que dicen que no existe un Padre por un lado, que el Hijo por el otro y el Espíritu Santo. Ellos no creen que haya esos tres. Ellos dicen que solo hay uno, sino que ese uno, cuando Jesús estuvo en la tierra, era el mismo Padre. O sea, en el cielo no quedó ningún Padre. El Padre estaba en la tierra y era Jesús. O sea, que el Espíritu Santo que está ahora no es ningún... O sea, que en el cielo no hay Jesús, sino que está aquí como Espíritu. Entonces yo les digo, si Jesús es el mismo Padre, el mismo Espíritu, o sea, es uno solo, no hay tres, entonces ¿por qué se quejan cuando decimos María, Madre de Dios? No me estás diciendo que ese es el mismo Padre y que es el mismo Dios. Entonces ¿por qué te quejas cuando decimos María, Madre de Dios? Que eso es una blasfemia decir que María es Madre de Dios, porque sería decir que María estuvo antes que el Padre. Pero tú me estás diciendo que Jesús es el Padre. ¿Y quién tuvo a Jesús? La Santísima Virgen María. Las incoherencias están en ti, no están en nosotros. Otra incoherencia. Dicen que uno no puede bautizar a los niños. Uno no puede bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado. ¿Qué le vas a bautizar si los niños no tienen pecado? Ellos no nacen con pecado. Ah, ok, los niños no nacen con pecado. Pero entonces dicen que la Virgen no es pura ni santa porque ella nació con pecado. Explícame eso. Dame para entender eso. ¿Cómo puedo digerir yo esa contradicción? Los niños no nacen con pecado, pero la Virgen María sí nació con pecado. Incoherencias. La que vi hoy, magnífica. Esta sí la vi hoy. Ellos hablan de rapto. Entonces ellos dicen que la Virgen María no fue llevada al cielo, que eso es una historia fantasiosa. Pero ellos sí creen que van a ser raptados al cielo. Esa me gustó tanto. O sea, ellos no creen que ella, siendo la potencia que contuvo toda la potencia de Dios, preparada de antemano por Dios, ella que se conservó, dígame usted, esa mujer no pudo ascender al cielo, pero ellos que son pecadores, que son unos desobedientes, que se han separado, esos sí van a ir en el rapto, que Jesús los va a venir a buscar. Entonces Jesús no vino a buscar a su madre, pero sí los vino a buscar a estos desobedientes y se los va a llevar. Imagínense ustedes. O sea, ella no, ellos sí. ¿Ya? Imagínense ustedes, la Virgen María no puede ascender porque ellos dicen que eso no puede ser posible. O sea, pudo ascender Elías, pudo ascender Moisés, pudo ascender Enoc, pero no, la Virgen María no puede ascender. Yo les pregunto, ¿quién les habrá infundado tanto odio de la Virgen María en sus corazones? Como qué bichito por ahí les puede haber. O sea, ¿quién sería el causante de infundarle tanto odio de la Santísima Virgen María? Como que recuérdeme, como quién puede ser ese bichito extraño, oscuro, perverso, que quiera destruir la imagen de la Santísima y meterle error ahí. Y mire todas esas incoherencias que ellos van llevando allí. Esas incoherencias que ellos van llevando allí. Satanás, así es. Pero ellos nunca van a decir que es Satanás. Pero es obviamente Satanás, porque el Señor declaró que sería ella la que haría, que le pisaría la cabeza. Y eso para Satanás es humillación. Que a una mujer, porque recuerden que él vino a hacer que la mujer cayera. Pero quiso Dios también que una mujer fuera que lo humillara y lo destruyera. ¿Ya? Que fuera una mujer que lo destruyera. Entonces para Satanás una mujer que lo venza es destrucción. Es para él humillación.
Por eso él no soporta la Virgen María. Y ese veneno se le ha infundado ¿a quién? A los protestantes. Y ahí los tiene usted. Mire, cuando un protestante viene a hablar de la Virgen María, le dice, usted es descendiente de Lutero. Vaya y lea a Lutero. Lutero aceptaba a la Virgen María. Era devoto a la Virgen María. ¿Usted de dónde viene esa locura? Mándelo a leer. Lutero no estaba en contra de la Virgen María. Tomás es el que habla de María, pero como no aparece. Es que hay tantos escritos de los otros apóstoles que no están. Los quemaron, los dañaron. ¿Quién es Satanás? O sea que Satanás se dio la tarea de tratar de destruir muchas cosas. Al final se dio cuenta que no lo iba a poder destruir todo. ¿Y qué pasó? Se dio a la tarea de comenzar a tergiversar. Se dio cuenta que le queda mejor tergiversar y engañar. Y eso es lo que está haciendo astutamente. Entonces, mire todo este tipo de incoherencia de hecho. Entonces, que ella sí nació con pecado. Entonces, los otros niños nacen con pecado, pero ella sí nace con pecado. Entonces, que no lo puedes bautizar a ellos porque ellos no tienen pecado, pero la Virgen María sí tuvo pecado. Que María no es madre de Dios, pero creen que Jesús es el mismo Dios. O sea, si tú crees que el Padre y el Hijo son uno y que Jesús es Dios, como los que no son trinitarios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno, que no son tres sino es uno, y Jesús nació del vientre de María, entonces María viene siendo madre de ¿quién? En las palabras de ellos es madre de Dios. Nosotros decimos madre del Hijo, Dios. Porque Jesús también es Dios. ¿Ya? Jesús también es Dios. Pero ellos que dicen que es uno, pues María es madre de Dios. Entonces mire que todo eso, ese tipo de incoherencias las vemos comúnmente. Y ahí se van dando entre ellos allí. Hay mucho de eso. No, peor aún, por ahí hay una secta, pero eso son sectas que van naciendo allí. Pues es que ahí vamos viendo cada vez más degradación y de degradación y degradación de sectas y sectas y sectas. Porque eso es lo que ha sucedido. Lutero vino Calvino, de Calvino vino el otro, vino Tomás, los testigos de Jehová, los calvinistas, están los metodistas, están los pentecostales, los evangélicos, los bautistas, que son una versión del anterior. Todos han sido una versión del anterior. Estuvieron primero en esa doctrina, encontraron algo que no les gustó y se separaron y fundaron. Vino esta acá, llevan un tiempo, encontraron algo que no les gustó y se fundaron. Y ahí fueron ¿qué? Y ahí vamos. Y vamos ahora en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la mujer. Porque ahí lo escucho. Ya van por ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es mujer. Ahora es que el Espíritu Santo es mujer. Va otra por ahí, una loca que fue esposa hasta de otro que era loco, que dice que ella es Dios, que Dios es mujer. O sea, no es que el Padre, o sea, ella, el Padre es mujer. O sea, ¿cómo le dices Padre si es mujer? O sea, la incoherencia es solo en la expresión del lenguaje. Si tú dices Padre, estás refiriéndote al hombre. A menos que me estén metiendo lógica de lo que son este lenguaje inclusivo, que es un desastre de lenguaje, unas incoherencias. Pero bueno, ahí van diciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, son todo tipo de incoherencia. Entonces, bendito sea Dios que ha dicho que Él con el Espíritu Santo nos revelaría mucho más. Porque no todo está escrito en la palabra de Dios y lo dijo el Señor. Y para eso quedó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sería el que nos vendría a revelar lo que el Señor no dijo y lo que faltaba por decir. Aquello que el Señor quería manifestar. Porque entonces vamos a decir que el Señor hizo la obra y más nunca se apareció. O sea, quedamos a la deriva, ¿no? El Señor para eso nos dio el Espíritu Santo.
para que nosotros no quedáramos solos, y el Espíritu sería el que nos enseñaría, sería el que nos daría a conocer, a entender, y nos revelaría aquello que tal vez no, ahí no está escrito. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entender lo que tenemos, recordando eso que tenemos, y podernos también aquello que Dios nos quiera ir entregando y revelando. Ahora, si usted estudia en los primeros siglos de la iglesia, usted se va a los primeros siglos de la iglesia, te das cuenta que el Espíritu Santo iba guiando la iglesia, iba formando la iglesia, y que dentro de esa iglesia naciente, en esos primeros años, esos primeros siglos, habían unas contradicciones, pero el Espíritu Santo en medio, mira, en los primeros años, es que yo no entiendo, si en los primeros años habían ciertas contradicciones, entonces que iba a dejar de ser la iglesia porque habían unas contradicciones. No, para eso está el Espíritu Santo, para llegar, y lo fue guiando para ir sacando errores. Imagínate, tú después de 2000 años no va a haber, sí, hay errores. ¿Quién dijo, cómo vas a pretender tú que en 2000 años Satanás no iba a hacer un daño? Hizo el daño, pero eso no significa que Dios se ha desprendido de su promesa. Dios no se va a desprender jamás de la promesa. Las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Donde Él puso allí su piedra como piedra angular y puso columna a los apóstoles, y los apóstoles serían sucesores y darían por descendientes, por discípulos de los discípulos, dando en ellos la autoridad. ¿Para qué? Para ser los ministros y conservar. Hay algunos que se han volteado porque Satanás es astuto, ha cogido a algunos y los ha engañado, y obviamente tenemos infiltrados. No estaba infiltrado Judas. No dice Pablo, te lee las cartas de Pablo, en los tiempos de Pablo también habían infiltrados, que apenas estaban haciendo la iglesia, que apenas tenían unos añitos están haciendo la iglesia, que se deja para 2000 años después, tantos miles de años después. Eso no justifica jamás que los hombres se levanten para división. Porque Dios, a pesar de que el pueblo de Israel muchas veces se levantó contra él, cogieron otros ídolos, los llevó al exilio por eso, los castigó, pero jamás y nunca dejó de ser su pueblo. Cometieron, lo abandonaron hasta por otros dioses, pero jamás y nunca dejó de ser Dios fiel. ¿Cómo vamos a pretender que porque hay errores en la iglesia y algunos estén equivocados, pretender que Dios iba a cambiar? Dígame cuántos cambios ha hecho Dios. Entonces pasó de la iglesia católica a los luteranos. Entonces Dios no le gustó la iglesia católica, se pasó a ser luterano. Entonces Dios no le gustó los luteranos y se pasó a los calvinistas. No le gustó los calvinistas, entonces se pasó a testigos de Jehová. Dios no le gustó los testigos de Jehová, se pasó a los metodistas. No le gustó los metodistas, entonces se pasó Dios a los pentecostales. No le gustó los pentecostales, vamos a hacer los evangélicos. No le gustó los evangélicos, vamos a hacer los... ¿quién más está ahí? Los santos de los últimos días. No le gustó los santos de los últimos días. Y ahí fundó todo este tipo. Están los bautistas. No le gustó los bautistas, entonces están los trinitarios. No están los adventistas. Entonces los adventistas del séptimo día. Y Dios, cada cierto tiempo vamos cambiando de iglesia. Tenemos un Dios que cada cierto tiempo ahí va cambiando. Ahí va cambiando. Y Dios formando iglesias de garaje. Cada quien aprendió, se fue, hizo un estudio de teología. Leyó la palabra de Dios y cogió y fundó su propia iglesia. Ahí vamos a poner una iglesia de garaje ahí. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Ahora hay más iglesias que panadería, que, como dice el disco, que niños felices. Las incoherencias. Y así se atreven a decir que tienen la sabiduría y el Espíritu Santo. No sé qué espíritu tendrán, pero simplemente el hecho de levantarse contra la Madre de Dios y levantar todo ese tipo de blasfemia, me da a mí entender que no hay ningún tipo de Espíritu Santo allí. Porque dudo mucho que si para ti tu madre es sagrada y la defiendes como algo sagrado, para el Señor no la defendes como algo sagrado. Y que Dios va a levantar supuestamente un pueblo de lo alto para llevárselo de arriba así, en cuerpo, alma y espíritu. Y no va a levantar a su Santa Madre. Levantó a Elías, levantó a Moisés, levantó a Enoc.
¿Qué tipo de locura creen hoy? Estamos cada día más confusos, llevando más errores a los hermanos. Bueno, espero que con esto podamos, ustedes tengan material, tengan ustedes para poder defenderse y arraigar la fe. No se dejen robar lo que es correcto y lo que es cierto sobre nuestra fe y sobre el Señor. Es cierto, tenemos que aceptar, como el Señor nos ha revelado por medio de nuestro hermano Francisco, pues que hay errores en la iglesia. Pero Dios eso no ha cambiado la iglesia. ¿Viene qué? Dios viene a transformar la iglesia. Dios ya llegó ¿para qué? Está aquí ahora mismo, está guiando a su pueblo ¿para qué? Para ir corrigiendo todos esos errores. Porque Dios no es infiel. Él no es hombre para arrepentirse ni para mentir. Y Él dijo, las puertas del infierno no prevalecerán. No la prevalecerán. Eso significa que obviamente le iba a golpear. Recuerden que el Señor dijo, Satanás reclama a grito. A reclamar a grito la gran obra de Dios es la iglesia donde va que el pueblo hacia la salvación. ¿Cómo no va a Satanás querer coger astutamente golpearlo? Obviamente. Está infiltrado. ¿Cuántos obispos y sacerdotes hoy en día sirven al demonio? Muchos. Pero eso no indica que sean todos. Y así también hay católicos que eso no tiene ningún tipo. Hay gente católicos que se van para otra iglesia y dicen, ay, cuando yo era católico y nunca leyó la palabra de Dios. Que cuando yo era católico y nunca comulgó. Que cuando yo era católico era tal. Si tú nunca fuiste católico, porque le voy a decir una cosa, un católico que lee la palabra, que entendió lo que es su fe, jamás se va a ir. Es que cuando yo era católico, nunca fuiste católico. Te cogieron y te envolvieron con 3 palabras. Un día te invitaron, estabas en una situación de crisis, te invitaron, vamos a orar allá en mi iglesia. Te oraron bonito, te pusiste a llorar y te cogieron enseguida. Venga, vamos a hacer estudio de la Biblia. Porque esos sí son buenos los pastores, te van escogiendo y te arropan enseguida. ¡Changa! Y enseguida te quedaste ahí. Y ya te quedaste ahí. Entonces, no sean ustedes los engañados. Dice aquí, porque los evangélicos dicen que la conversión es uno bautizarse de nuevo. Esos que se bauticen nuevamente están cometiendo grave pecado. Porque la palabra de Dios dice un solo bautizo. Un solo bautizo. Así que no existe más bautismo. Ni se dejen bautizar nuevamente. ¿Ya? Bueno, muy bien, aquí terminamos.